¿Qué es infografía? Bueno, en este momento ustedes saben que a mí me gusta siempre a ustedes preguntarles qué piensan que podría ser una infografía. Entonces, este es el espacio para que ustedes opinen. ¿Qué creen que es una infografía? Entonces los voy a dejar un momento con su profesor para que les pregunte ustedes qué piensan que podría ser una infografía. Bien, pues algo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos hablando de infografía y con las definiciones que probablemente ustedes ya dieron, algo que sí tenemos que tener presente es que una infografía no puede ser considerada imagen y texto. Cuando simplemente la reducimos a imagen y texto, entonces podríamos decir que incluso esto que estamos viendo en este momento podría ser una infografía. Aquí tenemos texto y aquí tenemos imagen. Pero esto como lo estamos viendo en este momento no es una infografía, simplemente es una portada, podría llegar a ser un afiche, podría llegar a ser un diseño gráfico, pero no podría llegar a ser una infografía. ¿Por qué no? Vamos a empezar entonces a mirar por qué. Pueden llegar a existir dos definiciones. La primera puede llegar a ser considerada como un nuevo género periodístico y una segunda que habla sobre un recurso para transmitir información. ¿Esto de qué depende? Depende de la profundidad con la que llevemos este producto. Para las personas que estudian comunicación social y periodismo, muchas veces entonces cuando empiezan a generar una infografía, se termina traduciendo en un nuevo género periodístico porque tienen que hacer todas las fases para poder producirlo igual como si fuera una entrevista, una crónica o cualquier otro género. Cuando hablamos de recurso para transmitir información, estaríamos hablando de cualquier área de conocimiento. Podrían ser entonces las personas que estudian medicina, ingeniería, las de la Facultad de Ciencias Económicas, cualquier área de conocimiento. Estaría más pensando en infografía desde esta parte de aquí, un recurso para transmitir información. Pero miren lo que empieza a pasar acá. Cuando ya hablamos de información, ya solamente no nos estamos pensando solamente en la parte gráfica o estamos hablando solo que tenga un texto, sino que la información va mucho más allá de solo tener una imagen y un texto. De todos modos, lo vamos a ir hablando despacio. Cuando uno le preguntan cuáles son los dos elementos fundamentales de una infografía o cuáles son los dos componentes más importantes de una infografía, no podríamos decir que es la imagen y el texto. No, lo que tenemos que decir es la utilidad y la visualidad. Cada uno de estos, a pesar de que se mencionan como si fueran elementos o los dos elementos principales de la infografía, a su vez representan un proceso. Vamos a ver primero el de la utilidad. El de la utilidad hace referencia a la parte de la información y los datos. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a hacer una infografía? Primero, tienen que definir un tema. Cuando definen un tema, lo que tienen que hacer es buscar información. ¿Listo? Hacen su búsqueda de información, investigan sobre el tema. Cuando ya han investigado, lo que tienen que empezar a hacer es subrayar. Van a subrayar lo que les parece lo más importante. Esa etapa se llama la significación. La significación que es destacar o subrayar lo más importante de ese contenido informativo. Entonces ustedes pudieron haber encontrado 5 archivos, una página web, un documento, un blog, y eso entonces alrededor les está dando como unas 8 fuentes en las que encontraron información para hacer su infografía. No van a lograr poner toda esa información en la infografía, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a subrayarla y destacar lo que sería lo más importante. Después de que ya hemos subrayado y destacado toda la información importante, pasamos a la segunda etapa que es la información. ¿La información qué es? La información es ver qué vamos a hacer con todo lo que empezamos a destacar. Con eso que destacamos, tenemos que ver si realmente nos va a servir para explicar circunstancias o detalles. Si esa información que ustedes subrayaron y destacaron no sirve para explicar una circunstancia o un detalle, simplemente no les va a servir para una infografía. Nos puede servir para otro tipo de recursos o para otro tipo de productos, pero para lo que es una infografía no les va a funcionar. Cuando entonces ya pasamos esta etapa que es la de significación, que es la de destacar lo más importante o subrayarla, mirar si eso nos va a servir para explicar una circunstancia o detalle en la etapa de información, pasamos a la tercera.
La tercera, ¿qué es? La tercera es pensar en qué función va a cumplir la infografía, es decir, qué función va a tener esa información que acabamos de coger. Existen 4 funciones que puede llegar a cumplir una infografía. ¿Tiene que cumplirlas todas? No. Simplemente tenemos que ver cuál de esas 4 es a la que nosotros queremos llegar con la información que acabamos de recolectar. La primera habla sobre resumir. ¿Qué sería resumir? Toda esa información que nosotros cogimos de diferentes fuentes, lo que vamos a hacer por medio de esta infografía es resumirla. Casi siempre cuando hablamos de resumir es porque vamos a tener un texto al lado. Entonces yo podría llegar y poner en el portafolio un escrito, un resumen de todo lo que pasó en las encuestas, escribir, y al lado hago una infografía que lo que me está haciendo es resumir esa información que puse textualmente o los datos que estoy poniendo. En la de complementar es que puedo llegar a tener otra vez el texto que ustedes redactaron, pero en este caso la infografía va a mostrar unos datos complementarios, es decir, algo que ustedes no pudieron mostrar en el texto. Esta sería una función un poquito más avanzada que la primera. La tercera es la de sustituir. Sustituir es cuando ya no existe ningún texto, ningún elemento que va a acompañar para ayudarnos a explicar la infografía. La infografía se tiene que entender por sí solita, entonces no va a haber ningún acompañamiento. Estas infografías son pues las que uno debería tratar de hacer porque ya vamos a ver que entonces toda la información que ustedes recogieron, los gráficos, las partes gráficas, todo lo que van a poner, realmente sí está logrando llegar a informar a la persona sin necesidad de que tenga que leer un texto complementario o algo o tener que pues consultar un gráfico o algo además de la infografía. El cuarto nivel no vamos a lograr llegar a él en esta materia porque pues lo que estamos haciendo es ver una introducción y un pincelazo a lo que es la infografía. El cuarto nivel es enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las personas terminan de leer la infografía no solamente quedan informados, sino que también pueden aprender algo sobre esa infografía. Esto sonaría como, bueno, cualquier infografía nos podría servir, pero no. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense una infografía sobre sushi. En una infografía de sushi yo puedo llegar y resumir entonces ahí cuáles son los mejores restaurantes en Bogotá para consumir sushi, cómo es la receta, puedo dar entonces todo este tipo de información. En la de complementar yo podría seguir dando datos de este estilo y en la de sustituir si yo tengo los dos anteriores, incluso de eso empiezo a dar más información, ya podría decir que tengo una infografía que es totalmente sustitutiva, es decir, que no necesita de ningún otro producto para que se pueda entender. En cambio, cuando ya estoy hablando de enseñar, podríamos retomar el ejemplo del sushi, pero aquí las personas no solamente tienen que quedar informados de cómo es la receta, de cuáles son los mejores lugares, cuáles son los ingredientes, sino que al terminar de leer la infografía, tendrían que ser capaces de poder preparar sushi. Eso sería un nivel mucho más complicado. Aquí estaríamos hablando que en nuestro equipo de trabajo tendríamos que tener a un diseñador gráfico, un experto temático, incluso un pedagogo que nos pueda decir cómo puedo lograr para que una persona aprenda por medio de una infografía. Entonces nosotros nos vamos a quedar entre estas 3 primeras que serían resumir, complementar o sustituir. De las 3, la que sería la mejor para que ustedes hagan es esta, sustituir. El segundo elemento es la visualidad. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, visual y visualidad son cosas diferentes. Visual representa el medio. Entonces un medio puede ser una foto, puede ser un video, puede ser un afiche. Todo eso es visual y es un medio. ¿La visualidad qué es? La visualidad es el efecto que se produce con lo gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a poner un ejemplo y les voy a dar unas pausas como para que ustedes reaccionen, le cuenten al profesor con el que están cuál sería su reacción. Si en este momento les llegáramos a poner una imagen sobre unos perritos recién nacidos en una canasta muy bonito, ¿cuál sería su reacción? ¿Listo? Entonces creo que a la mayoría de pronto les dio ternura, se quedaron pensando, ese es el tipo de reacción, es decir, el efecto que produce lo con lo gráfico. Pero ¿qué pasaría si yo vuelvo a mostrar una imagen de esas? Los mismos, estamos hablando de esos mismos perritos en la canastica recién nacidos. Pero en la segunda imagen la canasta está al revés y está llena de sangre. ¿Cuál sería entonces ahora su reacción? Bueno, de pronto a algunos les dio risa, a algunos les dio morbo, a otros les dio pesar, tristeza. Todo eso que les generó es el efecto que se produce con lo gráfico. Eso es la visualidad. Además de eso, la visualidad también es la habilidad de tomar palabras
números y hechos para convertirlos en una pieza que permita al lector ver los hechos en lugar de tener que leerlos. Esto es un poco difícil de hacer, no es tan fácil como voy a lograr entonces ahora que cualquier dato información la voy a convertir entonces en algo gráfico para que las personas lo puedan ver en lugar de leer. Eso es muy difícil, pero les voy a mostrar un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la visualidad. Tenemos entonces aquí un título. Debajo del título entonces tenemos algo que es el sumario. Lo que voy a hacer entonces es acercarme un poco para que ustedes puedan entender un poco más a lo que me refiero con la parte de la visualidad. Si yo en este momento les hiciera la siguiente pregunta: ¿cuál de estos siguientes superhéroes que está ahí tiene más cerebro? Miren que acá nos dice los Avengers, seleccione su superhéroe favorito y acá nos aparecen algunas habilidades. Si yo les preguntara cuál de ellos tiene más cerebro, ¿qué contestarían ustedes? Bien, quiere decir que entonces probablemente todos contestaron que fue Iron Man. ¿Y eso qué hizo? Nos tocó leer mucho, nos tocó empezar a buscar mucha información, leer, no. Lo que nos tocó hacer simplemente fue hacer una relación entre el color morado que hay acá y los diferentes colores morados que aparecen en cada una de estas tortas. Con eso, miren que rápidamente podemos identificar que este personaje es el que tiene más cerebro entre estos seis. No nos tocó leer, lo que hicimos fue ver los datos. Esto es la visualidad. Aquí yo pensaría que hay un error en la parte pues de ya la infografía, porque sí podemos visualizar los datos, pero nos está faltando saber cuánto es el porcentaje. Ya en la segunda parte de la infografía vemos que aquí sí lo están haciendo ya con los porcentajes para saber exactamente cuál es el dato. ¿Listo? Eso sería la visualidad. Cuando entonces una visualidad en una infografía está mal hecha, ¿qué pasaría? Lo que pasaría entonces es que las personas de pronto la van a mirar y no les va a dar ganas como de leerla. Eso ya quiere decir que su infografía desde la parte de la visualidad de pronto no está tan bien lograda. Si en cambio las personas la ven y les da ganas de ver, de leerla, de verla, quiere decir que desde la visualidad está bien lograda. Puede que haya un problema con la utilidad, por eso es que la infografía tiene estos dos elementos base, porque tiene que lograr un equilibrio entre lo que va a ser la parte de la información y los datos y un equilibrio entre la parte gráfica. Aquí entonces ya vemos que no puede ser simplemente texto e imagen, porque aquí ya estamos hablando que tiene que tener información y esa información tiene que estar relacionada con la parte de la visualidad. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Cuando seguimos hablando de infografía, vamos a encontrar que existen tipos de infografía. Existen las individuales y las colectivas. Las individuales son las que tienen los elementos primarios necesarios para que sea una infografía. Entonces lo que tendríamos que hacer es ver cuáles son esos elementos y que siempre los cumpla todos. Tiene que tenerlos todos. En las colectivas es cuando utilizamos varias individuales. Podríamos tener hasta 5. Más de 5 hace que una infografía sea muy densa o muy complicada. Por eso entonces siempre hablamos que sean un máximo 5, aunque las infografías cuando son colectivas por lo general trabajan 3. Pero entonces ahí nace la pregunta: ¿cuáles son esos elementos primarios necesarios para que sea una infografía? Vamos entonces a verlos. Son estos. Toda infografía tiene que tener primero un título. Los títulos pues no deben exceder 7 palabras. Luego tiene que tener un sumario. Los sumarios no deben exceder las 35 palabras. ¿Todos saben qué es un sumario? Bien, un sumario es un texto que nos va a servir como para introducir la infografía, para resumir la infografía o para llamar la atención del lector. Las dos primeras pues son los textos más sencillos de hacer. El primero pues que es de introducción, podemos coger datos y mencionar para que las personas sepan de qué se va a tratar. Un resumen es empezar a mencionar la mayoría de los datos y con eso entonces ya le estamos diciendo qué es lo que él va a terminar de ver aquí. Y de forma llamativa o para llamar la atención del lector, lo que se hace es coger un dato que sea muy curioso para que el lector quiera seguir leyendo. Un texto llamativo o que pues va a ayudar a llamar la atención del lector es coger un dato que sea curioso y empezar a mostrárselo a ese lector. Esto podría ser algo así: ¿usted sabía que el 80% de la información que le llega al hombre es por medio de la vista? ¿Quiere saber un poco más? Aquí se lo explicamos.
Algo así podría ser un texto llamativo o que llame la atención. El siguiente elemento son las fuentes. En las fuentes tenemos que tener en cuenta que son todas las fuentes que consultamos para hacer la infografía y también quién hizo la infografía. Ojo, las infografías no son inspiradas desde la academia, sino desde los medios informativos. Por eso en este caso no estamos hablando de que hay que citarlas en normas APA. Aquí simplemente se pone fuentes consultadas, dos puntos, y se empiezan a poner los links o libros que se utilizaron para la consulta. Cuando es quiénes la hicieron, entonces uno pone realizada por el nombre de la persona y pues pone la licencia del trabajo que ustedes acaban de hacer. En las fotos, uno pone debajo de cada foto, uno pone foto, dos puntos, el nombre de la persona que la hizo y uno pone la licencia. El siguiente elemento es la utilidad y la visualidad. Aquí entonces tenemos las leyendas, que serían de máximo 27 palabras. ¿Qué son las leyendas? Son todos los textos que vayamos a incorporar dentro de nuestra infografía. Pueden ser datos, son datos que nos ayudan a explicar, pueden ser descripciones de fotos, todos los datos que queramos incluir dentro de la infografía no deben exceder las 27 palabras. Por último, debe tener veracidad, coherencia y cohesión, es decir, que los datos no sean inventados, que tenga ortografía, que tenga redacción, entre otros elementos. Si no tienen dudas, entonces en este momento voy a pedirle al profesor que está con ustedes que por favor llame un voluntario, solo uno. Listo. Este voluntario entonces, ¿qué va a hacer? En este momento él va a pasar y se va a ubicar en la parte del frente donde está proyectando el video BIM. Se va a hacer aquí en toda la mitad de la pantalla, en esta zona de acá. ¿Listo? Querido voluntario o querida voluntaria, muchas gracias. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? En este momento tú eres el elemento gráfico principal de una infografía que vamos a hacer entre todos. Entonces, como ustedes ven, quedó muy bonita la foto del elemento gráfico que ya pusimos en la mitad de la hoja. Lo primero que nos piden es que pongamos un título. El título en este caso que vamos a poner es Características de un estudiante que siempre saca 5. Ahí está el título. El segundo elemento entonces que debemos incorporar es el sumario. En este caso entonces vamos a hacer un sumario muy corto, acuérdense que no se pueden superar las 35 palabras. Es un sumario simplemente de ejemplo. Según el Ministerio de Educación, los estudiantes que siempre sacan 5 tienen unas características en especial. Aquí se las vamos a contar. Ahí ya quedó un sumario, es corto. ¿Ustedes deberían hacerlo un poquito más a profundidad? Sí, por ejemplo, en qué año el ministerio dijo eso o en qué informe. Eso sería como lo más adecuado. Ya después de ahí, entonces digamos que yo voy a poner aquí como un subtítulo. Es bueno poner esos subtítulos o intertítulos para dividir la información. Entonces voy a poner uno aquí que se llame Hobbies de un estudiante que saca 5. Entonces voy a poner 50% lectura, 20% arte. Voy a dejar otro 20% visitas a museos y actividades culturales y un 10% vida social. Listo, ahí ya nos quedó este. Voy a poner a este otro costado, entonces algo que diga zonas del país donde hay más estudiantes que siempre sacan 5. Ahí ya quedó entonces un subtítulo o intertítulo. Aquí entonces yo podría poner el mapa de Colombia y resaltar tres punticos. Uno que diga, por ejemplo, eh, em, Barranquilla, otro que diga Manizales y otro que diga Bogotá y el último Medellín. A cada uno le asigno un porcentaje y hasta ahí quedó. Otra cosa que me dice entonces es los elementos básicos de la infografía es que debo tener quién la hizo. Entonces aquí pongo realizada por y acá está Carlos Mario Misas y la licencia que quiero utilizar. También me dice que tengo que poner todas las fuentes que consulté. Entonces aquí voy a poner fuentes consultadas, dos puntos. Voy a poner aquí todas las fuentes que consulté. Y la foto, entonces voy a poner foto por Carlos Mario Doncel, licencia CC BY, que sería entonces Creative Commons atribución. Hasta ahí, ¿qué pensarían ustedes? ¿Está bien hecha esa infografía o no? Les voy a dar un momento entonces para que reflexionen y le cuenten a su profesor lo que ustedes piensan.
Hasta el momento se podría decir que esto es una infografía, pero está mal hecha. Por ese asunto, entonces también tendríamos que ver si la infografía realmente podría llegar a serlo o no. ¿Tiene título? Sí. ¿Tiene sumario? Sí. ¿Tiene elemento gráfico? Sí. ¿Tiene información? ¿Tiene fuentes? Todo eso lo tiene. Pero acuérdense que uno de los elementos que menciona es que tiene que tener visualidad y la utilidad. Tiene que haber un equilibrio entre las dos. ¿Qué pasaría si yo en este momento del elemento gráfico, a la persona entonces que está en este caso siendo el elemento gráfico, mi voluntario o voluntaria, lo quito de ahí? Entonces, por favor, quítate un momento de ahí. Listo, entonces te vamos a quitar de ahí. Yo lo quité de ahí. ¿Afecta en algo la información que tenemos en este momento acá? La puedo seguir leyendo. Lo único es que me está quedando un hueco en la mitad. Lo que quiere decir que el elemento gráfico, la única función que estaba cumpliendo era de decorar. En una infografía, los elementos gráficos no pueden estar solo para decorar. Tiene que haber una relación directa entre lo que es la parte gráfica y los datos que se están dando. Si no pasa esto, bien que simplemente uno quita la parte gráfica y quedan puros datos. Esos datos sueltos no sirven como una infografía. ¿Listo? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es reacomodar la información y empezar a hacer que realmente los datos empiecen a salir de ahí. Entonces vamos a volver a poner el elemento gráfico. Listo, muchas gracias. Y acá nosotros podríamos empezar a sacar líneas que empiecen a salir del elemento gráfico y podríamos hablar de ¿cuáles son los sentidos que más desarrolla un estudiante que siempre saca 5? Entonces podríamos sacar uno desde la cabeza, que hable de la vista, podríamos sacar uno de la mano y que hable del tacto, y así podríamos sacar cosas. Podríamos sacar una rayita que venga desde la cabeza y hablar de lo que ellos piensan o tienen de hobbies, y así sucesivamente. Si nosotros ya quitáramos este elemento gráfico de la mitad, ahora sí va a haber algo que nos afecta, la parte gráfica con la parte de la utilidad o los datos. Eso es lo que tenemos que lograr con la infografía. Otra cosa que debemos tener en cuenta son que existen clases de infografía. Tranquilos que acuérdense que esto es una pincelada. Existen varios tipos, ¿cierto? Que eran los individuales y las colectivas, y a su vez varias clases. En las clases existen las comparativas. Las comparativas, por ejemplo, podríamos coger a dos estudiantes, en este caso teníamos a un elemento gráfico, podríamos poner otro al lado, y hacer una comparación entre los dos. Estudiantes que siempre sacan 5. Comparación entre hombres y mujeres. Entonces ahí ya empezamos a hacer una comparación entre dos y más elementos. Las espaciales son ese tipo de infografías que se centran en las que son de tipo estadísticas. Muchas estadísticas, pero siempre cuidando la parte de la información y la parte gráfica que vamos a manejar. No pueden ser simplemente otra estadística, otra estadística, de otra estadística. Si lo dejamos como puras estadísticas sueltas, eso se va a quedar entonces como si fuera un informe de tipo estadístico que no nos va a servir para hacer una infografía. Acuérdense que tenemos que realmente analizar esos datos y empezarlos entonces a mencionar para que realmente se convierta a convertir en una infografía. Las posicionales son las infografías que entonces nos van a mostrar una ubicación de una persona en una organización. Entonces esta puede ser un organigrama, podría ser un árbol genealógico, podría ser pensar en el top 10. Por ejemplo, aquí en Colombia ese tipo de infografías son más comunes. El top 10 en la música, que nos muestra cuál canción subió, cuál canción bajó, y así entonces empezamos a ver en qué posición está. Las posicionales también se utilizan, por ejemplo, en el ciclismo para mencionar en qué posición está cada uno y cuántos minutos le lleva ventaja uno al otro. Las características generales es la infografía que acabamos de hacer con su compañero o compañera que pasó al frente. Simplemente ahí empezamos a mostrar todas las características que tiene un elemento frente a un tema particular. Las documentales son unas que nosotros no trabajaríamos acá porque es cuando ustedes hacen un estudio a profundidad sobre un elemento. Puede ser animado o inanimado. Esta sobre todo se trabaja cuando estamos haciendo periodismo. En las escénicas es cuando tenemos una escena ya sea de un asesinato, ya sea de un acontecimiento o incluso de un evento climático. Las escénicas que han sido las más comunes o populares en la actualidad son las que fueron del 11 de septiembre, donde nos representan toda la escena de cómo fue el incidente que pasó en ese momento. Entonces nos muestran momento a momento cómo eran las torres, cuál avión llegó primero, qué sucedió, todos los acontecimientos, entonces es la reproducción completa de la escena. Las ubicativas son las que nos muestran estas dos que aparecen acá, las que son mapas y planos.
En las de mapas podríamos pensar como el mapa de la universidad donde nos dice, usted se encuentra en esta portería, para llegar a la biblioteca tiene que hacer este recorrido, entonces son muy generales. En las de planos es que ya cuando llegamos a la biblioteca nos muestran cómo es por dentro, entonces ya es a empezar a hacer como una especie de render arquitectónico donde vemos por dentro cómo es la biblioteca, de qué se compone, cuántas sillas tiene y demás. Las que yo les sugiero y las que ustedes como que más van a desarrollar para este tipo de trabajo serían las comparativas, donde pueden comparar entonces dos o más elementos. Podrían utilizar las espaciales, que son las hechas con estadísticas, pero acuérdense que siempre toca analizar esos datos. O las de características generales. Esas tres son en las que ustedes por lo general van a trabajar. Algo que deben tener en cuenta es que cuando un elemento se puede parecer a una infografía, pero le están faltando partes, a eso se le denomina un infograma. Uno a veces puede llegar a confundir un elemento estadístico con una infografía, pero realmente esto se denomina infograma. Si ustedes ven aquí, esto puede tener un título, puede tener elementos gráficos, puede empezar a tener leyendas, pero le empiezan a faltar muchos otros elementos de la infografía. Por ejemplo, aquí no vemos quiénes fueron las fuentes, quién lo creó, no vemos un total equilibrio entonces entre lo que serían los datos y la parte gráfica. Cuando tenemos este tipo de cosas, a eso se le considera es un infograma. ¿Listo? Entonces por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado cuando estén haciendo infografías que sean de tipo espacial, que son las centradas en las estadísticas, porque si no se analizan los datos van a quedar así, y esto así suelto simplemente son infogramas, no puede llegar a ser una infografía como tal. Páginas donde pueden hacer infografías están entonces esta, incluso tienen muchas otras. Si uno busca en Google van a aparecer muchas otras herramientas. Si ustedes me preguntan entre estas cuál sería la que yo más les recomiendo, yo me iría con la primera. Easel permite que ustedes amplíen el lienzo hasta donde ustedes quieran, puedan subir contenidos, puedan utilizar los contenidos que ellos les ofrecen también dentro de la misma página y demás. Me parece que es la que ustedes podrían trabajar mejor y podrían personalizar aún más. Ustedes de todos modos pueden entrar, evaluar las herramientas. Si no les gusta ninguna de estas tres, pueden incluso ensayar otras que no están entre estas. Bien, como les decía en clase, entonces utilizar Adobe Illustrator para crear una infografía tiene muchas ventajas, al igual que pues cualquier recurso gráfico, ya que no va a tener marcas de agua, ustedes la van a poder personalizar hasta donde deseen, no tienen los límites de templates, palabras ni ninguna otra complicación por el estilo. También cuando la quieran descargar o cambiar a cualquier formato, tampoco van a tener problemas pues con la calidad, que en muchas herramientas web 2.0 pues sí las presentan. Aquí como hacemos entonces, cuando ya descargamos Adobe Illustrator, este nos da un trial de 7 días para que lo podamos utilizar pues gratuito y casi que uno empezarse a enamorar de la herramienta. Es muy sencillo, como les decía, solo les voy a explicar algunas cosas básicas para que la puedan utilizar en cualquier momento y lo puedan seguir practicando, y más adelante si les llegan a poner una prueba que esté relacionada con este programa, por lo menos ustedes la conozcan. Entonces, para iniciar, aquí arriba vamos a tener el panel pues de ventanas, aquí el de propiedades o herramientas, y al otro costado ya vamos a tener unas que son comandos especiales. En la mitad tenemos el lienzo, que es donde va a estar pues una hoja donde vamos a trabajar. ¿Cómo iniciamos? Entonces le damos a archivo, le vamos a dar nuevo, y en nuevo nos va a salir entonces diferentes configuraciones. Ustedes ahí pues van a decidir si quieren un archivo para internet, para impresión o demás. Entonces aquí en donde dice perfil nos va a salir para imprimir, para web, dispositivos. Entonces fácilmente podemos identificar qué queremos hacer. Ustedes podrían decir, no sé, imprimir. En imprimir nos van a salir entonces tamaños que podemos reconocer más fácilmente. Por ejemplo el carta, porque el carta solo funciona para anglosajón, y realmente el carta para nosotros sería el A4. En este momento, ¿qué va a hacer? Como nosotros le pusimos imprimir, él nos va a poner aquí abajo en avanzado, en modo color CMYK. CMYK sirve para colores de impresión. Si nosotros vamos a diseñar para impresión, nos quedamos ahí, pero como nosotros realmente vamos a hacer esta infografía para la multimedia que va a ir en internet, lo tendríamos que cambiar a RGB. Entonces él nos va a salir una alerta porque pues nos está diciendo usted quería una impresión y lo cambió a esto, pero no hay ningún problema. 300 píxeles por pulgada sería el ideal cuando vamos a imprimir, pero en este caso como va para internet pues podríamos arrancar de 72. Yo los dejaría o les sugeriría quedarse en la mitad, que es 150.
Ahí le dan a aceptar y ya nos va a aparecer una hoja en toda la mitad. Al aparecernos la hoja pues ya nos va a aparecer verticalmente. De todos modos, si la queremos ajustar, podríamos ir aquí a ajustar documento en la parte superior, que es el de propiedades, o miren que incluso aquí en la barra de herramientas nos sale este cuadradito. Si yo le doy clic, miren lo que me sale en la parte de arriba de propiedades, me sale que la hoja está vertical. Si la quiero pasar horizontal, lo podría hacer horizontal. Si quiero incluir una nueva hoja, lo podría hacer, o incluso cambiarle el tamaño, también lo podría hacer desde ahí. Por ahora lo voy a dejar simplemente vertical y voy a seguir utilizando aquí las herramientas. La primera herramienta que tenemos es la de selección. Esta me va a servir para seleccionar elementos, encogerlos, agrandarlos. Esa sería entonces esta herramienta. La segunda es también una herramienta de selección, pero esta sirve para seleccionar puntos o nodos. Esa por ahora no la vamos a manejar mucho, sirve sobre todo cuando vamos a vectorizar una imagen. Varita mágica y demás, todas estas, si ustedes ven aquí una rayita pequeñita, esa rayita está diciendo que todos estos pertenecen a la misma familia, que sirve como entre selección o cambiar formas o nodos. La segunda familia que aparece aquí, aquí está la otra rayita, es para dibujar o para crear elementos. La siguiente pues ya va a tener unos que son de perspectiva y efectos especiales. La siguiente tiene que ver con colores, degradados, seleccionar colores, deformar cosas. Estos de acá, bueno, estos dos son para generar gráficos y para generar formas específicas de dibujo. Las que ya siguen aquí son de selección, configuración del lienzo, selección de pedazos de la hoja para crear, sobre todo cuando estamos con una página web o estamos buscando páginas web. La manito nos va a servir entonces para mover el lienzo, la lupa para agrandar o encoger, y aquí vamos a tener cuando queremos darle color a un fondo o a una línea. Voy a ponerles el ejemplo de una vez. Voy a escoger entonces la herramienta, si ustedes ven aquí, hay formitas, puede que les salga un círculo, un cuadrado, en este momento digamos que tenemos un círculo. Si yo le hago clic sostenido me van a salir otras formas. Yo le voy a dar entonces la herramienta rectángulo, y yo quiero que el rectángulo sea rojo. Lo voy a hacer con unos colores así bien diferentes para que se note. Entonces lo voy a hacer con rojo, y la línea la voy a hacer con un color verde. Entonces le doy doble clic para aquí en los verdes y ahí se lo seleccioné. En la parte de arriba donde está propiedades también lo podría hacer, podría cambiar los colores desde acá. La línea, si está muy delgada, miren que aquí también la puedo agrandar de 1 a 5. Lo estoy haciendo muy exagerado para que ustedes noten qué va a pasar. Ya de aquí a acá, simplemente con el mouse puede dibujar el rectángulo. Me arrepentí, ya no quiero que la línea tenga ningún color, entonces me paro acá. Si ustedes ven, aquí selecciono la línea o selecciono el fondo. En este momento voy a seleccionar la línea y como ya no quiero que tenga ningún color, miren que acá aparece un cuadradito con una raya roja en la mitad. Le hago clic y ahí ya desaparece entonces el color de línea. Si yo quisiera volverle a poner una línea o un color de línea, miren que aquí donde está la rayita roja o aquí abajo, cualquiera de los dos, yo abro, despliego y le puedo poner entonces otra vez el color, él me la vuelve a poner. Si está muy delgadita, recuerden que acá en esta opción se la pueden ampliar. Entonces otra vez, yo se la voy a quitar, la voy a dejar ahí. Me dicen que lo primero que tiene que tener una infografía es el título, entonces voy a coger la herramienta texto, que es esta T. Siempre, ojo acá, voy a abrir una cajita de texto. Al abrir la cajita de texto, entonces yo voy a poder escribir ahí adentro. Entonces, de ejemplo, título de la info. La herramienta de selección, yo la quiero entonces letra más grande, la quiero en blanco, entonces le voy a cambiar el color a blanco. Aquí entonces en la parte de propiedades, mientras que tenga seleccionado el elemento lo va a poder configurar. Digamos que yo quiero una, bueno, vamos a meter aquí en character. Y ahí voy a poder ver todas las fuentes. Yo en este momento quiero una Century Gothic. Entonces voy a buscar la Century, un poquito más arriba. Century Gothic, quiero la con negrilla. Y aquí en vez de 12, quiero que tenga un 48. De todos modos uno puede llegar a configurar estos tamaños, entonces no hay problema. Ahí ya tengo el título. Voy a hacer entonces otra cajita, la voy a poner ahí debajo porque va a ser el sumario. Esta sería para una diagramación tradicional de infografía. Ustedes de todos modos pueden jugar. Lo voy a cambiar del 48,
a un 12. Y ahí entonces vendría el sumario que no supera las 35 palabras. Entonces lo mismo, ya estoy con Century Gothic, le puse 12 porque pues aquí ya necesito un poquito más de espacio. También necesito marcar o poner pues quién la hizo, entonces lo mismo, son cajitas de texto, pongo ahí entonces realizado por tal y tal, no habría problemas. Aquí abajo podría poner entonces ya de dónde salió toda la información que consultaron. Aquí como ya simplemente son lugares que consultan ustedes la información, pueden bajar el tamaño hasta 8 puntos, más de ahí ya queda muy pequeño. Pero 8 puntos es un buen tamaño para poner toda la información consultada y de dónde está saliendo todo. Incluso para poner rótulos a las imágenes, pues digamos que aquí voy a traer una foto directamente para mostrarles cómo se hace. Lo puedo hacer así, puedo hacerlo cogiéndolo desde una carpeta y pegándolo o arrastrándolo pues directamente aquí. Ojo, si hacen eso, tienen que tener toda la carpeta, tienen que crear una carpeta ordenada donde estén todos los archivos en el mismo lugar, o si no después ya la imagen no les va a aparecer. Esta imagen me quedó muy grande, entonces para encogerlo, ustedes cómo lo hacen, con Shift sostenido y desde una esquina cuando les sale esta doble flecha, ahí ya lo van a poder hacer siempre con el Shift sostenido, o si no van a deformar deformar la figura o la imagen. Si ustedes ven, ahí podría poner el rótulo y no habría ningún problema. Otro elemento que podríamos llegar a necesitar son las flechas para seleccionar entonces elementos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces aquí, si ustedes ven la 1, 2, 3, 4, la quinta herramienta que es esta pluma, yo voy a sacar una flecha aquí desde la cabeza de la niña. Entonces marco un punto, yo empiezo a marcar los puntos por donde quiero que vaya la línea para sacar la flecha. Entonces yo lo voy a bajar de ahí, aquí abajo voy a sacar la flecha, trin y trin. En este momento, ¿qué pasó? Me está generando un relleno, entonces me queda como un triángulo. Miren lo que pasó acá, tengo el relleno en vez de línea, entonces lo voy a hacer contrario. Ahí ya me quedó una línea, está muy delgadita, pues la selecciono, le digo en vez de 1, lo voy a poner 5 y ahí ya quedó gruesa. Si yo quiero que esto me dé una flecha, entonces miren que aquí en trazo, seleccionando pues la línea, me va a salir puntas de flecha. Entonces yo decido si la quiero al comienzo o al final. En este caso a mí me serviría más al final, entonces la marco al final y miren que ahí ya sale. Si la pusiéramos al comienzo, voy a poner otra al comienzo para mostrarles lo que pasaría. Pongamos la que tiene forma de círculo. Así se vería. A esto igual le pueden cambiar el color. Aquí le voy a hacer el ensayo para mostrarles. Si lo están viendo muy grande, entonces también pueden bajar el tamaño de la línea. Y eso también va a cambiar el tamaño de los extremos. Eso sería como en sí las herramientas básicas. Si yo ya le quisiera dar un color completo a la infografía, entonces lo que hacemos es dibujar un rectángulo completo sobre toda la hoja y en vez de ponerla de línea la pongo de relleno, le cambio el color. Yo casi no les recomiendo hacer esto porque realmente los diseños hoy en día se utilizan con colores neutrales, o sea el blanco, el negro no tanto porque lo que hace es adelgazar las líneas y hacer que se vuelvan más difíciles de leer, y los otros colores que se podrían llegar a utilizar son el gris o el beige. Estos colores ya fuertes de una sola tonalidad serían como para infografías de una temática muy específica y que tenga una información no muy densa. Entonces se los voy a quitar, pero era para mostrarles. Una de las cosas más importantes para utilizar, digamos, Adobe Illustrator es utilizar los vectores. Los vectores son imágenes que se pueden entonces modificar, alterar, agrandar y no se van a pixelar porque son imágenes que están compuestas por puntos. Entonces una página que les recomiendo para descargar vectores y no van a tener problemas con derechos de autor ni nada, simplemente uno puede poner vectores tomados de FreePic y con eso ustedes ya están bien. Es esta que se llama freepik.es para que les salga en español. Funciona como un buscador. Entonces yo aquí ya puse que voy a querer gratis vectores y puse vegano. Es bueno que se registren porque después de descargas les va a pedir que se tengan que registrar o que empiecen a pagar. Aquí entonces lo que va a pasar, yo escogí este, luego le doy clic aquí en descargar y probablemente me sale otro aviso
que dice descarga gratuita. Aquí le voy a dar X, descarga gratuita, y él me va a descargar una carpeta comprimida. Yo le doy doble clic y ahí me va a mostrar entonces varios archivos. Me va a salir un JPG, que ese de pronto ya lo conocemos, también me va a salir una I. Si no me sale la I, me puede salir el EPS. Si le sale ahí, ese ya es directamente el de Adobe Illustrator, con darle doble clic ya les va a abrir directamente el programa. Si le sale EPS, ese es un formato universal, tocaría primero extraerlo de la carpeta, darle clic derecho y decirle ábramelo con Adobe Illustrator. Entonces yo en este caso lo voy a hacer directamente con el de Adobe Illustrator, le voy a dar doble clic y él me va a abrir este archivo. Si le sale alguna pestaña como esta, alguna ventana emergente, simplemente le está diciendo que de pronto no tiene alguna fuente o que el archivo fue creado una versión más adelantada, pero no pasa nada, le decimos abrir de todos modos. No busquen vectores muy complejos, sobre todo ahorita que apenas están arrancando, porque se pueden volver muy difíciles de utilizar. Le voy a dar clic, si ustedes ven todo esto está agrupado, clic derecho, desagrupar. Ahí entonces ya desagrupé todo el grupo que tenía, solo me voy a quedar con estos muñecos, pero yo realmente solo quiero el brócoli, entonces le doy desagrupar otra vez, le doy clic por fuera y miren que ya puedo coger el brócoli. Entonces lo copio y ya lo puedo pegar aquí en mi infografía, que es el archivo que tenía antes. Si me quedo aquí encima de la flechita y lo quiero por detrás, pues clic derecho, ordenar, enviar atrás. Si yo incluso quisiera desagrupar el brócoli, miren que sigue agrupado, yo le puedo dar desagrupar y le podría quitar elementos. Miren que si yo le doy clic, selecciono este pedacito o este, lo puedo eliminar. Si yo le quiero cambiar el color, miren que lo puedo seleccionar, esto está en verde y le puedo decir ya no lo quiero en verde o lo quiero un verde más oscuro, y todo eso se podría hacer. Ya al terminar de utilizar vectores, fuentes, recuadros, círculos o lo que necesitemos, ya entonces la tenemos listo. Le podemos dar archivo, guardar como, y aquí en guardar como ya me va a salir Adobe Illustrator, le pongo el nombre y ya lo podría seguir editando. Todo lo voy a meter en una sola carpetica porque si pusieron fotos, pues estas se van a perder si no están en la misma carpeta. Aquí también les va a salir si lo quieren guardar como PDF, que sería otra opción. Si yo lo que quiero es ya que esto se guarde como una imagen, entonces le doy a archivo, le doy a exportar, y en exportar, miren que aquí me sale JPG. Yo le recomendaría más JPG porque tiene mayor calidad. Entonces le doy usar, ojo aquí, siempre hay que activar esta cajita, porque o si no, si ustedes llegan a dejar algún desorden acá y no activan esta cajita, les va a exportar esta hoja con el desorden del lado. Entonces es mejor siempre activar la cajita. Le dejan entonces que quieren la hoja que acabaron de dibujar y aquí le pondrían el nombre pues, de su infografía. La voy a poner aquí en el escritorio para que se vea la que vamos a exportar. Le doy guardar, me va a salir aquí una nueva ventana que me habla de calidad, me dice entonces lo de 150, ustedes ya saben que 150 es la del intermedio, los colores como son para internet, RGB, le doy exportar, le doy que sí, ahí ya se queda pensando un momento, y ya en este momento lo tuvo que haber hecho, entonces me voy a el escritorio, y aquí en el escritorio vamos a buscar entonces info, acá está, la abro y ahí ya está listo el archivo. Eso sería todo. Entonces ahí ya con eso vimos un poco de cómo se manejan los vectores, cómo utilizar figuras básicas, cómo meter textos, cómo utilizar un poco las propiedades. El programa pues puede hacer cosas mucho más avanzadas, pero con estos elementos básicos podemos crear un afiche, podemos crear tarjetas de presentación, incluso pues infografías, y poco a poco pues cuando vayamos empezando a explorarla más pues podemos generar elementos mucho más elaborados. Entonces muchas gracias, les deseo muchos éxitos. Debido a que pues hubo un retraso para realizar este video, tienen tiempo de hacer este ejercicio práctico durante toda la semana. Listo, no hay inconveniente. No hay necesidad de que hagan el ejercicio individual en Adobe Illustrator, lo pueden hacer en cualquier herramienta web 2.0, el tema es libre. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto.